FENACODET presenta Detallista y Globalización, un programa de análisis y orientación del comercio nacional e internacional. Detallista y Globalización. Muy buenos días, amigos televidentes y detallistas de todo el país. Este sábado, como cada sábado, estaremos con ustedes llevando su programa Detallista y Globalización. Es una producción de FENACODET y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pasteurizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la cooperativa Momón Bueno, Indubán, Mejía Alcalá y Codepa. Vamos a compartir este sábado, como cada sábado, con Héctor Sánchez y Antonio Castillo. Tenemos invitado a la señora Eduvigen Castillo, que representa a los detallistas y panaderos en la Asociación de Detallistas del Capotillo. También va a estar con nosotros un señor, ¿no? Es un líder de los microempresarios o productores de la harina, micro y medianos empresarios de la repostería. Estamos hablando de una persona que se ha dedicado durante mucho tiempo a unir este sector para hacerlo más rentable. Estamos hablando de Julián Polanco Mariano, que es el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Harina, tanto en bizcocho, en repostería, como los micros de productores de pan. Buenos días, don Héctor Sánchez. Muy buenos días, Ramón, Marcionilo Castillo, compañeros y compañeras de todo el país, amigos y amigas televidentes. Como siempre, pensamos hacer un programa que sea de interés para ustedes y para todo el país y el mundo. Ojalá Dios nos dé el corazón, la inteligencia y la emoción suficiente para que así sea. Marcionilo. Sí, buenos días, Ramón Tejeda, buenos días, don Héctor Sánchez, buenos días a todos los amigos televidentes, especialmente a la clase detallista, a los dirigentes nacionales de FENACODET y a todos los amigos televidentes que siguen este programa cada sábado en este canal 12 y 45 y por las redes sociales. Bueno, vamos a tratar algunos temas de interés para el sector de los detallistas. Como decía anteriormente, vamos a tener la presencia de Eduvigen Castillo y Julián Polanco Mariano. También vamos a hablar de sobre educación en las cooperativas. El movimiento de la gente en los Alcarrizos que está llevando el nuevo transporte que están haciendo, es decir, con el teleférico. Vamos a hablar también sobre el programa del campo al colmado, la participación de los productores de harina en esa forma que hizo el presidente para reducir los costes y el subsidio que hizo, leyes sobre las leyes que se hacen y no se cumplen por nadie, ni siquiera los que las hacen, y los sectores que deben aplicarlas la echan en los zafacones. El Día del Trabajador o sus actividades, también vamos a hablar sobre una actividad de OCOA. Y finalmente el presidente llama en el Día del Trabajador a un pacto de manera que los trabajadores, su salario mínimo sea el salario promedio del consumo de las personas. Héctor, ¿tú puedes ampliar un poquito del tema? Bueno, si nos referimos al tema de los resultados de la comparecencia del señor presidente a la concentración bajo techo que celebraron las centrales sindicales el 1 de mayo en el Centro Olímpico, después de un análisis por los dirigentes sindicales de la situación en que se encuentran los trabajadores con respecto al empleo, a la seguridad social, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley del derecho a la sindicalización, el problema digamos, de la salud, la vivienda, la educación, las condiciones materiales de existencia de los trabajadores y familias,
pues sobre todo el problema del salario. El presidente en su intervención en ese acto le prometió a los trabajadores que tratarían de llegar a un pacto para que lo más pronto posible durante este año se pueda definir un salario mínimo que sea igual al costo de la canasta familiar. En varios escritos míos, publicados en el periódico El Detallista y por otros medios, yo he insistido mucho también en esa idea, porque los salarios mínimos de República Dominicana, el más alto, después que se aprobó ahora el 19%, 15% ahora y 4% para febrero, el más alto, que anda por cerca de 24,000 pesos al mes, cubre solamente el 50% del costo de la canasta familiar, y el mínimo inferior, que está un poquito más de 13,000 pesos, cubre solamente alrededor de un 25, 26 o 27% del costo de la canasta familiar, que está por encima de 44,000 pesos. Y eso implica que el salario mínimo de República Dominicana mantiene a los trabajadores y a su familia en estado de pobreza. Por eso es que lo mínimo que se puede hacer y tratar de hacer es que el salario mínimo se ajuste a lo que cueste la canasta familiar. Indexado, si aumentan, si baja. Y así pues haremos un mínimo de justicia para los trabajadores y su familia. Eso tiene grandes implicaciones económicas. Tenemos que ir a una pausa de esto, pero realmente hay que ver toda la lista que tiene lo que el presidente quiere hacer. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Y no se vaya, amigo televidente. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Estamos conversando con Héctor Sánchez, Nacional Castillo. Nacional Castillo, un expresidente de FENACODET. Héctor Sánchez, asesor durante mucho tiempo del sector económico y PYME. Conversamos sobre la posibilidad de llegar a un pacto nacional entre los trabajadores y los empresarios para que el salario mínimo sea igual al costo de la vida en el país. No sé si usted, Manzanero, tiene algo sobre esto. Sí, ¿no? Realmente uno ve estas cosas y hasta se sorprende, porque acabamos de discutir un salario mínimo, ¿verdad? Con todas las dificultades que ha habido, que todavía inclusive no se ha podido cumplir, no el 19, sino que a los que le correspondió el 15, hay algunos que todavía no lo han cumplido. Se escuchan las informaciones de llamado a que se sometan, que se cumplan. Algunos, sobre todo micro y pequeños, dicen que no tienen condiciones. Y entonces ahora este 1 de mayo pues sale con esta primicia, que yo creo que es muy interesante, que es muy adecuada, pero yo no sé para qué tiempo estamos hablando de igualar el salario mínimo a la canasta básica de más de 40,000 pesos. Ustedes no saben que los profesionales de este país están ganando entre 30, 40 y 50 y máximo 60,000 pesos. La generalidad de los profesionales que son asalariados aquí están con un salario de aproximadamente de 25 a 50,000 pesos, es el promedio del salario profesional. Imagínense ustedes el salario de toda la empleomanía formal que tiene empleos en el país para llegar al 40%. Estamos hablando de... ¿Eso implicaría una devaluación del peso? No necesariamente, no tiene que ver con la devaluación del peso. Lo que sí tiene que ver es con el control de la inflación, de los aumentos de precios. Porque si se toma esa medida, tendría que ser un salario indexado con el costo de la canasta familiar, que depende de los precios de los bienes y servicios que constituyen la canasta familiar de una familia mensual. Lo que hay es que tratar que la inflación disminuya, porque si la inflación baja y se pone a 20,000, el costo de la canasta familiar, el salario mínimo sería ese, ¿verdad? O si se llega a 30, sería 30. En fin, lo que sí es un peligro es si los precios aumentan, porque si los precios aumentan y tú corresponde el salario mínimo con el costo de la canasta familiar, ello implicaría... Bueno, pero si se hace como se ha venido haciendo todo el tiempo,
va a haber ese problema. Tenemos un código laboral ahí que no hay forma de modificarlo, que los propios trabajadores no lo permiten. Entonces hay que arreglar muchas cosas. Sí, sí, claro, implicaría reformas, porque se está hablando de la reforma del Código de Trabajo, de la Ley de Seguridad Social, todo eso implicaría grandes reformas, porque como ustedes dicen, la micro, pequeña y mediana empresa, por su condición actual de desarrollo y sus dificultades actuales, se le hace difícil ajustar el salario mínimo, a pesar de que es discriminatorio dependiendo del tamaño de la empresa, es decir, la cantidad de empleados y de ventas al año que tengan cada una. En micro, pequeña y mediana no son salarios iguales, junto con las grandes, pero aún así se le haría muy difícil a la micro, pequeña y mediana ajustar un salario mínimo al costo de la canasta familiar, ¿verdad? Sería muy difícil. Eso implicaría un despido masivo de la pequeña y mediana empresa de los trabajadores. Bueno, había que esperar a ver cómo ha planteado don Héctor Sánchez, a ver cuál es, en qué escenario, porque eso se está hablando ahora, Ramón, pero eso no es, eso, ya yo le dije, es una esperanza y muy buena que el presidente de la República tenga esa aptitud y se lo plantearon. No, espérate, yo creo en las palabras del presidente. Ah, pues yo creo que si el presidente pues mañana no dijo mañana tendremos eso entonces. No dijo mañana. Él dijo que va a incentivar un pacto del salario, pero el pacto del salario interviene en todas las fuerzas. Pero claro. Entonces, si las fuerzas no se ponen de acuerdo, el presidente es uno, y acuerda que el presidente lo que es el administrador del Estado. Mire, cuando los presidentes quieren, buscan todas las alternativas y lo demostraron ahora. Pero fíjese que todavía es en febrero que entra el completivo de este salario, que es decir que eso lo estaríamos discutiendo después de febrero, discutiendo para aprobarlo. Pero yo le digo, la esperanza mantiene, ojalá se discuta, aunque sea a partir de febrero, eso que el presidente está planteando ahora y los dirigentes sindicales. Ojalá y Dios nos mire y nos vea, porque sería una solución para un gran sector de la sociedad dominicana, sobre todo para las grandes industrias, los grandes industriales, la gente que gana mucho dinero, que le compensen un poquito más a sus trabajadores. Es que hay un error en esta parte. Si aumentan los salarios, van a aumentar las ventas. Claro. Pero la producción no es necesaria, la producción se va a mantener. Sí, pero ¿por qué no porque lo aumentan? Nadie se va, porque tú ganas 10 pesos más, no te va a ver 3 refrescos. Y si fuera así, ¿por qué no lo aumentan? Porque eso... ¿Tú podrías en tu colmado a ponerle 44,000 pesos a tu empleado? Por eso es que le digo. Entonces no es del todo real. Pero ese él no lo planteamiento. puede poner porque es que él es microempresa y él como microempresa tiene un salario mínimo inferior. Recuérdate que el salario mínimo se aplicó a la micro, salario mínimo a la pequeña. Que todos los no, espérate. Pero estamos hablando de que el salario va, Ramón, el salario va a cubrir, va a ser igual, el salario mínimo va a ser igual al costo de la vida. Él no está diciendo que si yo trabajo con Marcionilo, el costo de la vida mía es más barata que el que trabaja contigo. Sí, pero eso depende también del quintín que ellos tienen planteado. Inclusive ellos tienen quintines planteados de la canasta y de los gastos de la familia en base a esa realidad. Sí, porque el costo de la canasta familiar no es igual para todo el mundo. Porque los grandes pueden pagar perfectamente eso, ahora los pequeños es muy difícil. Por lo que ya se ha dicho. Le vamos a una pausa y regresamos en breve con la señora Eduvige Castillo y el señor Julián Polanco Mariano, quien viene a conversar con nosotros. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Este es un programa de Detallista y Globalización. Tal y como habíamos prometido, vamos a conversar con la señora Eduvige Castillo, presidente de la Asociación de Detallistas del Capotillo y administradora de CODEPA, de la cooperativa de los detallistas afiliados a FENACODET. También vamos a conversar con Julián Polanco Mariano, de la panificadora Julián, presidente de la Asociación de Pequeños Productores de la Harina y de la Repostería. Muy buenos días, señor Julián, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, señora Castillo. Buenos días, licenciado Tejeda. Bueno, la sociedad nuestra a veces
decrimina. Yo digo que decrimina porque sectores como el de ustedes, que son de los más pequeños, no se vean beneficiados de ese subsidio que el Estado le dio a los distribuidores para que le llegara a los panaderos y los panaderos lo llevaran a los consumidores. Realmente, Julián, ¿hasta dónde le ha afectado a ustedes eso? Sí, eso nos ha afectado bastante porque nosotros desde sí habíamos prevenido esa parte, porque nosotros entendíamos que no se podía clasificar como en la forma en que ellos lo hicieron. Se hizo una negociación correcta para que todo marchara bien, pero ellos al final cambiaron la forma. Y nosotros tenemos algunas dudas por la cual ellos hayan cambiado eso, porque entendemos que los molineros no están de acuerdo 100% con el subsidio, porque ellos entienden que le han cargado un trabajo sin ningún tipo de beneficios algunos. Pero no entendemos lo del trabajo, porque entendemos que los molineros venden la harina subsidiada a una cantidad X que el Estado le dijo. Entonces, esas facturas, la diferencia entre lo que se lo venden a ustedes y lo que se lo venden al panadero o al repostero, es lo que paga. Sí. A lo mejor es que le está tardando mucho en pagárselo, ¿no sería? Son 600 pesos el subsidio y es por un año. Entonces, ellos entienden que cuando ellos hacen la negociación con el gobierno va a durar tiempo para pagarle. El gobierno en sí ha estado, según tengo información, ha estado al día con ellos. Pero entonces ellos han desobedecido las reglas de ese tipo de negocio que se hizo, porque en realidad no están ¿Pero quiénes son ellos, cumpliendo. los productores? No. Los que han desobedecido las reglas son los molineros. Sí, los productores de harina. Los productores de harina, sí. Los productores de harina son los que no han cumplido porque han dejado personas fuera, han dejado clientes de ellos, han dejado fuera porque ellos dicen, que el caso de la Asociación del Capotillo, que ellos sí realmente le distribuyen a una gran cantidad de micros, pequeños productores de pan y repostería, le suministran su harina. Entonces, ¿por qué dejarlo fuera a ellos si en realidad ellos siempre han estado dentro? ¿Por qué decir ahora que ellos no están en el listado de ellos? Hoy ellos tienen tiempo comprándole a esos molinos y lo que se dijo cuando se hizo el acuerdo era que no se iba a hacer con la harina de repostería porque entendíamos que la harina de repostería era de menos importancia para el sector. Entonces, que se iba a hacer 100% con la harina de pan, para que no hubiera esa duda de que fulano sí, fulano no. Toda la producción de harina de pan iba a ser subsidiada. Oye, señora Castillo, sobre la situación allá en el centro de distribución que tiene la Asociación del Capotillo, la cooperativa. Sí, nosotros no recibimos el subsidio en todo este tiempo, que ya llevamos 3 meses. Eso fue desde febrero, marzo y abril. A lo largo de esos 3 meses no recibimos ninguna cantidad subsidiada. Sí, ahora nos informó el Molino Valle del Cibao que para este mes íbamos a estar incluidos. No sé hasta dónde, porque no nos ha llegado todavía. De ser así... No, pero si el molino lo dicen, porque el molino es que manda el listado. El listado lo recibe Industria y Comercio y después que se lo rectifican, que sí que está bien, y parece ser que en el caso de ustedes lo echaron para atrás, no saben por qué. ¿O no lo mandaron? Bueno, yo no sabría decir si fue que no lo mandaron o si en realidad es que hicieron exclusiones en Industria y Comercio, pero no creo que se debió haber excluido a nadie. Los listados debieron haberlo aprobado completo. Si se aprobó un subsidio para todos los panaderos, porque
aquellos panaderos que no estaban comprando con el subsidio, estaban trabajando en una desventaja grandísima en relación a los que lo estaban recibiendo. De hecho, creo que somos menos los que no recibimos el subsidio que los que los recibieron, pero, por ejemplo, nosotros estamos enclavados en un barrio muy encarecido. Esos panaderos son de los que más necesitan. Es muy probable que ellos se mantuvieran comprando nuestro... a su cooperativa. Allá en nuestra cooperativa por la fidelidad y porque son Miembros. panaderos muy pequeños que compran al día a día y no tenían con qué irse a comprar a otro lado, les salía más caro porque el servicio que le prestamos es de verdad eficiente, llevándosela en el momento en que realmente la necesitan. Hay panaderías que compran 3 sacos uno a uno en el día entero. Julián, ¿y la institución que usted dirige está recibiendo? Sí, sí. La institución que nosotros dirigimos está en un 80% recibiendo ese subsidio. ¿Qué es lo que es un 80%? Bueno, que hay un 20% que no ha podido llegarle. Es decir, hay almacenes, hay molinos que no le están, que ustedes no están incluidos. Sí, que no. ¿Usted, ¿en qué molino usted está comprando? Bueno, nosotros compramos a J. Rafael Núñez, compramos también a Valle del Cibao y también compramos a Molino Los Amas. ¿Y cuál fue que lo excluyó? Lo que sucede con eso es, no a mí directamente. No, yo estoy hablando son algunas personas que no le quieren vender con el subsidio. Son personas que ellos han dejado fuera, no sé por qué. Ellos han tenido cierta cautela porque sabemos que hay un éxodo, unas exportaciones de productos nacionales hacia Haití. Entonces, con ese subsidio, podrían mandarle el subsidio a los haitianos. Puede ser que tenga alguna cautela con alguna persona, pero por ejemplo en el caso de la ciudad del Capotillo, que ellos la conozcan. Yo no estoy diciendo el caso de ustedes, pero puede suceder. Sí, porque puede suceder. Con la cuestión del subsidio hubo mucha demanda de harina. Sí, mucha, y no estaban despachando la cantidad que nosotros demandábamos. A nosotros en esos 3 meses nos llegó la mitad de la harina que nosotros demandamos. Es la estadística suya. Normalmente. Si usted consume 1000 sacos mensual, debían de llegar a los 1000. Los 1000. No 2000, porque entonces de hoy a mañana no le aumenta el consumo. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Conversando con Edwin Castillo y Julián Polanco. No se vayan. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Tenemos un programa de Detallista y globalización conversando con Edwin Castillo y Julián Polanco Mariano. Ambos son miembros y directores de asociaciones y centros de distribución. También Julián tiene una panadería, se llama la Panadería Julia, valga la... Julián. Panificadora Julián. Julián. Edwin Castillo está administrando el centro de distribución y la cooperativa en el Capotillo. Señora Castillo, sé que ustedes hacen actividades en la cual también yo he participo, para los socios de la cooperativa. Ustedes tuvieron una actividad con motivo del Día del Trabajador. Realmente, ¿cuál es el motivo? ¿O es que ustedes tienen una agencia de viaje o van a poner No. Regularmente nosotros hacemos actividades 2 veces al año para nuestros socios. No tienen fecha exactamente fija, pero en este momento, en esta ocasión quisimos hacerlo para celebrar el Día del Trabajador con nuestros afiliados. Nos fue muy bien. Nosotros llevamos 3 autobuses grandes, llenos, y nos dirigimos hasta los patos de Barahona. Fueron 150 personas. 150 personas.
aproximadamente. Todos son socios de las instituciones. Hay familiares de ellos, Bueno, socios y los familiares son de los socios. son socios, así es. Y nos dirigimos a los Patos de Barahona, allá se sintieron muy contentos, hay mucho, la gran mayoría dice, se sienten felices, que cuándo vamos a hacer otro. Debemos darle, quiero aprovechar para darle las gracias al señor José Mato, quien fue nuestro enlace porque queríamos desayunar en Asua. Y el señor Rafael Ledesma en Barahona y Fleury, el presidente de la Asociación de Cabral. A ellos muchísimas gracias por las atenciones y la mano que nos brindaron allí, que fueron quienes nos recibieron. Ellos tenían una comisión esperándonos allá en los Patos de Barahona. Por alguna razón no pudieron quedarse a compartir un rato más largo con nosotros y comer con nosotros, pero nos sentimos muy agradecidos. Julián Polanco, ¿usted tiene algo adicional para decirle a sus seguidores? Sí, tengo algo que decir, que guarden sus facturas con relación al subsidio, porque el subsidio comenzó el 1 de febrero y nosotros estamos seguros y confiados en el presidente y en Industria y Comercio, que nos va a validar todas esas facturas que tenemos desde esa fecha hasta ahora, sin recibir el subsidio, porque se habló que el subsidio se iba a dar a partir de esa fecha y que la factura, el que no las recibiera de inmediato, mantuviera sus facturas guardadas. Y yo le pido a todos nuestros afiliados que mantengan sus facturas, porque nosotros vamos a continuar buscando el mecanismo de que a ellos se les reconozca ese subsidio a partir del 1 de febrero, como el gobierno, el presidente Luis Abinader lo ordenó al Ministerio de Industria y Comercio. ¿Y usted tiene algún mensaje adicional? De llegarnos el subsidio, como nos anunció uno de los ejecutivos de Molino Valle del Cibao, que es a quien nosotros más le compramos harina, debo decir que nosotros tocamos muchas puertas hasta que buscando ayuda, apoyo, y conseguimos, gracias a FENACODEP, que se empeñó en comunicarse con Industria y Comercio, enviar una comunicación. La gente de Codopime. La gente de Codopime también nos apoyaron, entre otras instituciones y personas que nos entendieron y nos tendieron la mano. O sea que si nos llega el subsidio, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nosotros damos las gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Esperamos que cualquier necesidad que tenga el sector, pues esta es su casa. Lo mismo le decimos a usted, don Julián Polanco, que tenemos el placer de conocernos. Estamos también en el negocio de la distribución, participando en la cooperativa. Pues le damos las gracias y cualquier inquietud que tengan, pues estarán de nuevo por aquí. Están sus puertas abiertas. Vamos a una pausa y usted, amigo televidente, no se vaya, que en breve continuamos. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos su programa Detallista y Globalización, conversando con Héctor Sánchez y Juan Antonio Castillo. La modalidad de transporte, anteriormente no la teníamos, y si la teníamos era para transportar los productos los productos de producción nacional. Estaba hablando ahora del teleférico que se inauguró en los Alcarrizos y que parece ser que se va a seguir haciendo el teleférico, y los presidentes cada vez van a tener su presupuesto para hacer donde sea necesario el teleférico y donde sea necesario el tren.
Así que llama el tren. Teleférico y el teleférico y monorriel. Era un tren para también de transporte de personas. Bueno, los Alcarrizos, pues, en esta semana que termina, el presidente se le inauguró el teleférico. ¿Ese qué impacto tú crees que va a tener? Bueno, yo lo primero que creo es que dado el problema de que estas ciudades no fueron planificadas científicamente desde el punto de vista de la territorialidad y su expansión de crecimiento poblacional y habitacional, se han creado grandes problemas de tránsito en Santiago y en la capital, con grandes taponamientos a todas las horas, ya no es hora pico. Y hay que buscarle una salida objetiva, racional a ese problema. Dado que somos un país de ingreso medio, ¿verdad? Todavía pobre, no tenemos todos los recursos para lo que ha hecho China y otras naciones que han hecho una cantidad enorme de elevados y de salida al crecimiento poblacional y al parque vehicular. Nosotros apenas podemos hacer algunos túneles, algunos elevados y algunas medidas, digamos, de mejor control del tránsito, pero es muy difícil porque nadie va a detener ese crecimiento. Entonces se necesitan medios modernos de transporte, que la gente no tenga que andar en su vehículo propio y que lo pueda dejar y usar los medios modernos como el metro, como el teleférico, como... Pero hay un punto ahí, Héctor, es que por ejemplo en las estaciones no han dejado parqueo. O sí, no hacen parqueo. Sí, entonces, ese es otro problema. Parece ser que pensaron solamente del hombre de a pie. Sí, ese es otro problema, que tienen que pensar también en que si se quiere buscar una salida objetiva al transporte y a la crisis del transporte, tienen que hacerle parqueo a las estaciones como en Estados Unidos y otros países, que tú puedes dejar tu vehículo, ¿verdad? Y retornar a la hora de que salgas de tu trabajo y volverlo a coger para llevarte a tu casa, que eso es un error. Igualmente hay que facilitar, que como se concibió, que hayan autobuses que transporten la gente de ahí a su casa, ¿verdad? Que también eso no se ha puesto en práctica. Pero el teleférico y todos los medios modernos de transporte en países como los nuestros son una salida para los pobres, porque ahorra tiempo, ahorra recursos y ayuda a la economía y la movilidad peatonal, y en sentido general es un progreso. El problema es todos esos choferes que vivían del concho y del transporte público, hay que buscarle una salida, o sea, se incluyen como trabajadores de esos medios modernos, teleférico, en el teleférico, en el metro. Lo que pasa es que no es la misma cantidad que pueden absorber, o se les busca dónde recolocarlo, porque ellos hay que buscar un medio de vida, ¿verdad? O se le convierte en taxista. Pero te voy a decir sí, que en los puntos de las terminales hay una cantidad enorme de vehículos. Y es que cuando la gente lo lleva, porque aquí nadie anda a pie ni una cuadra. Sí, sí, por el problema es la seguridad también, por la delincuencia, ¿verdad? Que eso también ha llevado a que la gente tenga que adquirir un vehículo, que tienen mucho andar a pie por la delincuencia, que es otro problema que hay que controlar si queremos mejorar y resolver el problema del transporte. De manera que lo que sí está claro, que el país no soporta ni el costo del consumo de combustible, ni el costo de las importaciones enormes de vehículos constantes y estos taponamientos que tienen un costo tan alto en tiempo, en estrés para los conductores y dueños de vehículos y consumo de combustible. El país no lo soporta y por tanto todo lo que se puede invertir en medios modernos de transporte, llámese teleférico, metro, digamos tranvía, lo que sea, trenes, es sumamente importante si queremos resolver este caos que hemos creado nosotros, producto mismo del desarrollo, ¿verdad?, del crecimiento económico y poblacional. Es normal eso. De manera que ojalá podamos armonizar todos estos intereses con los choferes, sobre todo, que son afectados, y con los transportistas que viven de eso, para que entendamos que esto va en bien de la población, va en bien del desarrollo y en bien de todos y todas. ¿Hay intención de hacer el sistema de transporte de trenes a nivel nacional? No solamente para las personas, sino para los productores. ¿Usted cree que eso estará envuelto con
la producción del campo al colmado. Bueno, hablando de lo que es el telesférico que inauguró el señor presidente el día primero, yo creo que es una gran obra, es algo que el país lo aplaude porque viene a contribuir a mejorar unas condiciones de transporte de la gente. Pero lo que inauguraron fue la que está en el Alcarrizo, desde el Alcarrizo hasta la ciudad todavía no sé. Al 9, sí, porque ese es el ese telesférico, porque ahí lo que van son los túneles elevados ahora. Okay. Túneles y elevados que van a enlazar a los Alcarrizos con la parte central del Distrito Nacional. No, y completar la parte del metro, que verdad, que llegue hasta los Alcarrizos. Sí, el metro se está trabajando en eso. A lo mejor de aquí antes de terminarse este cuatrenio, pienso que antes de las elecciones eso lo van a tener listo las autoridades, pero se plantea también, como usted dice, ferrocarriles que enlacen las tres grandes regiones del país, un ferrocarril del Cibao a la capital, un ferrocarril del sur a la capital, del este a la capital, porque la verdad es que ya este es el sistema de transporte que va a tener que primar en el mundo y particularmente en la República Dominicana, como dice Héctor, estamos un poquito atrás, pero parece que los gobiernos pues están en los últimos años están despertando de esto, después de esa iniciativa dándole continuidad. De Leonel Fernández, dándole continuidad, que mire, cuando usted se mete en un túnel de eso que hizo Leonel aquí en la capital, usted sabe, yo estuve ayer allá por la parte norte, muy lejos, y cogí ese túnel que baja a la universidad, señores, y lo que uno hace en media hora, ahí lo hace en un minuto. Exactamente. ¿Verdad? Entonces eso hay que... Lo único malo que hicieron el túnel para bajar, pero no hay otro para subir. Eso hay que aplaudirlo porque, bueno, tendrá que venir otro a hacer un elevado para subir, porque ya a lo mejor no hay la posibilidad de hacer un túnel por ahí mismo, pero sí por otro lado hacer otro túnel. Pero el país tiene que encaminarse en el aspecto del transporte, no podemos seguir en este caos que hay en la capital y en otras ciudades del país como Santiago. Pero con el tema de, ¿tú crees que va a ayudar con el tema? Porque hay un tema que usted trae siempre y es la producción del campo al colmado. En el futuro puede ser importante porque el productor agrícola se va a montar su tranvía o como se le llame, que es una desgracia en este país de que cada vez que ha habido, se han hecho trenes para cargar la caña. En el Cibao había un tren para cargar. Un tren que iba a Samaná que llevaba los productos, al puerto de Samaná. Al puerto de Samaná. La Vega, Samaná, San Francisco, en fin, ahí están los rieles todavía. No, los rieles no están. Hay sitios que todavía quedan. Quedan, sí. Pero porque lo del CEA no quedan, yo creo, ninguno. Sí, o sea que desde hace mucho tiempo nosotros teníamos trenes para transportar cargas hacia los puertos. Es decir, que la visión de futuro del país no se dejó de ver en un momento. Claro. Eso debe estar pendiente, eso debe estar previsto. Si se va a hacer, por ejemplo, el puerto ferrocarriles. El puerto de Manzanillo, que será un puerto de exportación del Cibao, va a tener que instalar trenes para que lleven carga al puerto de Manzanillo. Si se van a hacer ferrocarriles, debe contemplar trenes para carga de productos, de mercancía, de materiales. Son las dos cosas. Porque eso tiene, indiscutiblemente, es una necesidad ya que no podemos seguirlo dejando por las carreteras que tenemos en el día de hoy. Entonces yo creo que es una gran planificación a mediano y largo plazo. Ya no vamos a hablar a corto plazo, ya el corto plazo se nos fue. Ya lo que no se ha planificado para este año, hay que esperar las próximas autoridades para que la planifiquen para el futuro inmediato. No, es que la planificación, como dice Héctor, eran de 20 a 30 años, deberían estar todas ahí. Pero tenemos que una pausa. Usted, amigo televidente, no se vaya, que en breve estaremos nuevamente conversando con ustedes sobre esos temas de actualidad. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos con su programa Detallista y Globalización, conversando con Héctor Sánchez y Marcionino Castillo. Hemos conversado sobre diferentes temas hoy. Hablamos del transporte, creo que es un tema amplísimo
Y lo del producto del campo a la ciudad, que es un tema que usted lo apasiona, pero hay un problema a nivel nacional y es que ese sí no debemos dejarlo de ver, y es el incumplimiento de las leyes. En este país hacemos leyes todos los días. Las leyes, si son aplicables a los que no tienen, a los que menos tienen, son aplicables. Un joven pelea con la esposa en un barrio y terminan metiéndolo preso, pero un joven que discute con la esposa de clase alta no pasa lo mismo. Las leyes, por ejemplo, hay una ley de pymes que la tiraron el zafacón y han pasado de varios gobiernos, y la ley 488-708 la modificaron inclusive porque a alguien no le gustaba el sistema y me sacaban a mí de la administración y creaban otra cosa, y al final al zafacón también. De manera que nosotros queremos referirnos a la ley electoral, de la Junta Central Electoral. Parece ser que, como las leyes de la Junta Central Electoral son los mismos que mañana van a necesitar esto, la quieren hacer a su medida. Y la quieren a su medida, y cuando se les sale de la medida, la violan constantemente, y eso lo estamos viendo constantemente ahora en la campaña que se está desarrollando. Héctor Sánchez. Bueno, nosotros hemos insistido mucho aquí que en un país, para desarrollarse y para que hayan inversiones extranjeras, necesita mucho de la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es el respeto a la propiedad privada y el respeto a las leyes, a la institucionalidad y la no impunidad. Eso es fundamental. Decía un gran economista norteamericano que dirigió el Banco Central por muchos años de Estados Unidos, que un país para desarrollarse necesita tres cosas. Primero, su grado de apertura hacia el exterior. Segundo, la seguridad jurídica, el cumplimiento de las leyes, el respeto a la propiedad privada, que es fundamental y le da seguridad a los inversionistas. Y tercero, que se mantenga la estabilidad macroeconómica del país, que los déficits sean conjurados, tanto el déficit fiscal como el déficit de la balanza de pagos, el déficit del sector externo. Él decía que si se daban esas tres condiciones, el país podía crecer y desarrollarse. De manera, y le daba mayor impacto, decía él, al cumplimiento de las leyes, y sobre todo el respeto a la propiedad, porque nadie invierte su dinero en activos que no estén garantizados. Cuando uno ve aquí ese incumplimiento de las leyes, de la ley de tránsito, de la ley electoral, de la ley de la administración pública y el problema de la corrupción y la impunidad, uno dice, pero realmente, ¿qué es lo que pasa con esta población? La falta de educación cívica de la población y el cumplimiento de las leyes y la funcionalidad de los jueces y los que aplican las leyes y de los legisladores que las hacen. Ahora veo que se sometió un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia, que yo espero que la independencia y el fortalecimiento de la justicia, si esa ley se aprueba, se dé, que es parte de esa necesidad de cumplimiento de las leyes. De manera que cuando yo veo, por ejemplo, que se hacen grandes caravanas, grandes mítines, se sacan grandes vallas, cuando la ley electoral dice que la campaña electoral se comienza 3 meses antes de la de febrero, en el caso de la de medio tiempo, que son los alcaldes y alcaldesas y que son los regidores, o 3 meses antes de la nacional, que son en mayo, una en febrero y otra en mayo. Yo digo, pero ¿dónde está la Junta Central Electoral? ¿Cómo le permiten hacer una marcha enorme a un candidato o poner grandes cantidades de vallas a un candidato con el argumento que utilice o use inteligentemente, o cualquier otra persona, poner vallas y no se le aplique la ley? Yo digo, pero ¿y dónde está la autoridad? Porque la Junta Central Electoral es verdad que no es un tribunal, pero puede apelar al poder coactivo, al poder policial, incluso tiene una policía electoral, y hacer que las leyes se apliquen y mandar a bajar todas esas vallas y no está violando nada, al contrario, y someter a los que violan esa ley, porque tiene ese poder frente a los tribunales. De manera que ojalá entendamos que si no hay institucionalidad, no hay respeto a las leyes, no se hacen para cumplirlas, el país se convierte en un caos y las inversiones extranjeras
son muy difíciles que fluyan con la rapidez y la necesidad que necesita el crecimiento y el desarrollo nacional. De eso es que se trata. Ojalá entendamos eso. Marcionino, realmente yo veo que los diferentes partidos están usando subterfugio para la campaña. Inscríbete. Comenzó el partido de Leonel, pero ahora el PRM también de lo mismo, inscríbete. Todo eso es una campaña subliminal, inteligente. Pero no son inteligentes, eso son violación a la ley. Violación a la ley. Por eso inscríbete en el partido, pero aparece la cara de... claro, ¿por qué no la ponen sin la cara del candidato? Marcionino aspirando a regidora, pues pone su cara y dice, inscríbete. Eso es una campaña electoral abierta. ¿Cuál es la opinión suya? Aquí las leyes, ya se ha dicho, Balaguer lo dijo una vez, un pedazo de papel, y la gente la ley la usa y la aplica cuando le conviene, y cuando no le conviene es un pedazo de papel. Aquí desde antes de juramentarse el gobierno está en campaña, comenzando por el gobierno de turno, por los funcionarios, religiendo al presidente de la República, aunque él diga que no frena a su gente para promoverlo. Entonces, ¿qué va a hacer la oposición? Dejarse arropar por un poder que tiene todo a su alcance. Entonces tiene que buscar algunas alternativas. Mire, ya esto está minado. Yo estuve este fin de semana en mi comunidad y eso está lleno de vallas de los precandidatos que aspiran a funciones del gobierno, pero baña suntuosa, ¿eh? Así es. Entonces, esto es todo el mundo que está en esto. Queremos recordar a los amigos televidentes que este es su programa Detallista y Globalización, que llega a ustedes gracias a la cortesía de Pasteurizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, Indubán, Mejía Alcalá y Codepa. Recordarles que es una producción de FENACODET. Le decimos hasta el próximo sábado. Héctor Sánchez, Marcionino Castillo y Ramón Tejeda. FENACODET presenta Detallista y Globalización, un programa de análisis y orientación del comercio nacional e internacional. Detallista y Globalización.